Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. El eco metálico del gran salón resonaba en cada rincón, reverberando como el latido sordo de un corazón antiguo. Marcos avanzaba con pasos tensos sobre el suelo de cristal oscuro, flanqueado por dos guerreras alienígenas cuyas armaduras negras despedían destellos azules bajo la luz artificial. El aire era denso, cargado de una electricidad extraña, casi palpable, como si el mismo palacio estuviera vivo y expectante. Al fondo, en un trono elevado de plata y ónice, la reina Sirena lo observaba. Su figura era imponente y etérea al mismo tiempo. Su piel, de un plateado líquido, reflejaba cada movimiento de las luces, y sus ojos dorados brillaban con un fulgor propio, intensos y enigmáticos. El largo manto carmesí que caía desde sus hombros rozaba los escalones del trono como una lengua de fuego apagado. Marcos apenas respiraba. Cada paso hacia ella era una lucha contra la incredulidad y el instinto de supervivencia. Había escuchado historias de la reina Sirena, estratega invencible, diplomática implacable, ser semidivino para su pueblo. Que él, un simple explorador humano, fuese llamado ante ella, era un misterio que no sabía si auguraba su gloria o su muerte. Cuando estuvo a solo unos metros, las guerreras se detuvieron. Marcos se inclinó ligeramente, como le habían enseñado, pero sin agachar completamente la cabeza. Un gesto de respeto, no de sumisión. La reina apoyó los codos sobre los brazos de su trono y entrelazó las manos bajo su barbilla. Durante un largo momento, simplemente lo observó, sin decir nada, como si estuviera estudiándolo en cada fibra, cada latido. Finalmente, su voz rompió el silencio. Era profunda, melodiosa y al mismo tiempo cargada de una fuerza que no admitía réplica. «Humano», dijo, «he estudiado vuestras costumbres. Y he encontrado una falta en nuestra cultura, una carencia que deseo llenar». Marcos sintió que su garganta se cerraba, pero logró mantenerse firme. «Vuestra especie tiene una forma peculiar de transmitir conexión, afecto y compromiso», continuó Sirena, con una leve curva en los labios que casi parecía una sonrisa, pero era mucho más peligrosa. «Algo que, según entiendo, fortalece vínculos de una manera que nosotros hemos olvidado». Ella se incorporó lentamente y con la elegancia de una pantera, descendió los escalones. Cada movimiento era como el fluir del agua, suave, pero lleno de una energía latente, lista para estallar. Cuando estuvo frente a él, a escasos centímetros, sus ojos dorados atraparon los suyos sin permitir escape. «Quiero que me enseñes», susurró, «lo que llaman un beso». El silencio que siguió pareció tragarse toda la atmósfera de la sala. Marcos abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. ¿Un beso? ¿A una reina alienígena? No sabía si eso era una oferta, una orden o una trampa mortal. Sirena inclinó la cabeza ligeramente, con un destello de impaciencia en sus ojos. Extendió una mano y con la yema de sus dedos rozó el mentón de Marcos, obligándolo a mirarla directamente. «Ahora», ordenó, su voz apenas más que un murmullo. El corazón de Marcos golpeaba en su pecho como un tambor de guerra. Cada instinto humano gritaba que no debía hacerlo, que era una locura, que tocarla podría significar su ejecución inmediata. Pero había algo en la forma en que ella lo miraba, algo vulnerable, casi humano. Con un suspiro que parecía despedirse de su propia vida, Marcos levantó lentamente las manos y rozó el rostro de Sirena. Su piel era fría como el mármol en apariencia, pero al contacto vibraba con una calidez inesperada. Ella cerró los ojos, como si se entregara por un instante a la sensación. Marcos se inclinó, su respiración mezclándose con la de ella, y sus labios se tocaron en un roce apenas perceptible. Pero la chispa que estalló fue brutal. Un estremecimiento eléctrico recorrió a Sirena de pies a cabeza, su cuerpo tembló ligeramente contra el de él, y sus manos se cerraron sobre sus brazos con una fuerza casi dolorosa. Marcos sintió como si el universo entero se hubiera concentrado en aquel único y breve contacto. Sirena se apartó bruscamente, llevándose una mano a los labios. Sus ojos, que nunca habían mostrado más que soberanía y frialdad, ahora estaban abiertos, brillando con una mezcla de conmoción y deseo puro. «¿Qué me has hecho, humano?», susurró, su voz quebrada. Marcos apenas podía mantenerse en pie. Porque, en el fondo de su ser, también sabía la verdad.
él tampoco volvería a ser el mismo. Y en los rincones oscuros del palacio, sombras se movían, testigos silenciosos de un acto que cambiaría para siempre el destino de dos mundos. La cámara privada era un santuario prohibido, una sala circular cuyos muros vibraban con una leve pulsación orgánica, como si el palacio mismo respirara en un ritmo lento y solemne. Allí no había tronos ni testigos, solo dos seres demasiado diferentes y, sin embargo, atraídos por una fuerza que desafiaba la lógica. Sirena se movía con una calma peligrosa, como una tormenta que aún no había estallado. Se acercó lentamente a Marcos, sus pies desnudos deslizándose sobre el suelo pulido. Cada paso que daba parecía un desafío a las reglas ancestrales que habían gobernado su raza durante milenios. ¿Cómo empieza?, preguntó, su voz baja como un susurro que apenas rompía la tensión en el aire. Marcos sintió que su garganta se secaba. El coraje que había mostrado ante su petición parecía ahora flaquear ante la realidad inmediata. No era un gesto inocente. No era una simple enseñanza. Era un rito cargado de significado, un pacto sellado no con sangre, sino con algo mucho más profundo. Con movimientos lentos, casi ceremoniales, Marcos levantó su mano hacia el rostro de la reina. Sus dedos temblaban, pero cuando finalmente rozaron la piel de Sirena, todo el mundo exterior se desvaneció. Ella no retrocedió. Al contrario, cerró los ojos y ladeó la cabeza, como entregándose a un ritual ancestral que nunca había conocido. Marcos apoyó la palma de su mano en la mejilla de ella, sintiendo el leve temblor que recorría su cuerpo perfecto. La calidez que había descubierto en el primer contacto se hizo más intensa, como si la temperatura entre ambos hubiera aumentado en un suspiro. No había armaduras. No había armas. Solo piel, latidos, respiraciones entrelazándose en un espacio demasiado pequeño. El beso llegó como una ola suave, inevitable. Sus labios se tocaron con una fragilidad que hizo doler el alma. Durante un instante, solo existió el roce, la promesa de algo más grande escondido tras aquel primer contacto. Sirena contuvo el aliento, como si todo su ser se concentrara en ese punto de unión. Pero la naturaleza alienígena de su esencia no estaba preparada para una conexión tan humana, tan cruda, tan real. Una energía brutal estalló entre ellos, una descarga invisible que lo sacudió de pies a cabeza. Marcos sintió que el corazón se le desbordaba en el pecho, mientras sus rodillas amenazaban con ceder. Sirena, sorprendida, retrocedió un paso tambaleante, sus pupilas dilatadas y su pecho subiendo y bajando en jadeos irregulares. Se llevó los dedos a los labios, como si quisiera entender el fenómeno físico que acababa de experimentar. ¿Qué me has hecho, humano?, murmuró, la voz quebrada por la incredulidad y algo más oscuro, más prohibido, el deseo. Marcos apenas podía hablar. Una parte de él comprendía que aquel beso no había sido solo una enseñanza. Había sembrado algo en el corazón de la reina. Algo que ni su sabiduría milenaria ni su poder absoluto podían controlar. Ella avanzó de nuevo, esta vez sin la majestad de una reina, sino con la vulnerabilidad de una mujer enfrentándose a su primer abismo. «Enséñame otra vez», susurró, con los labios temblando. Y sin esperar permiso, fue ella quien acortó la distancia, quien buscó sus labios esta vez, torpemente, como una aprendiz ansiosa por descubrir un arte perdido. Marcos cerró los ojos mientras la recibía, mientras sus bocas se entrelazaban con una urgencia inexperta y sin embargo cargada de un hambre antigua. La electricidad los envolvía, pero ahora no como un rayo devastador, sino como una red invisible que los ataba irremediablemente uno al otro. Cuando se separaron, ambos quedaron jadeando, sus frentes apoyadas, compartiendo el calor y la fragilidad de un momento que había cambiado la estructura misma de su universo. Sirena abrió los ojos, y Marcos vio en ellos algo que jamás habría esperado: miedo. Miedo de sí misma. Miedo de lo que acababa de nacer entre ellos. Miedo de que algo tan pequeño como un beso pudiera quebrar un imperio. La reina respiró hondo, recuperando su máscara de acero. Pero era tarde. Ya no podía ocultarlo. Y en ese silencio cargado, en esa tensión abrumadora, ambos comprendieron lo mismo: lo prohibido acababa de empezar. Y el palacio, en sus latidos sutiles, parecía reírse de su inevitable caída. El cambio entre ellos no pasó desapercibido. Cada mirada,
Cada roce accidental en los pasillos del palacio se cargaba de una electricidad que hasta los más insensibles podían sentir. Y aunque nadie se atrevía a hablarlo en voz alta, los rumores se propagaban como veneno silencioso entre los muros vivos de la corte. Marcos y Sirena mantenían sus encuentros en la clandestinidad, deslizándose entre corredores secretos, ocultos por los pliegues de la noche. La reina, que una vez había gobernado con mano firme e inquebrantable, ahora arriesgaba su corona, su vida y su legado por esos instantes robados, por la locura dulce de un beso humano. Una noche, bajo la luz pálida de las lunas gemelas que bañaban el jardín oculto en la azotea del palacio, Marcos esperaba. El jardín estaba lleno de plantas que emitían un brillo tenue, azul y verde, como estrellas atrapadas en la tierra. Los aromas de flores desconocidas llenaban el aire, dulces e intoxicantes. Cuando Sirena apareció, su figura emergió entre la neblina de luces como una aparición. No llevaba su manto real, ni joyas, ni coronas. Solo un vestido sencillo, casi humano, de tela negra que abrazaba su cuerpo como una sombra. No intercambiaron palabras. No eran necesarias. Ella cruzó el espacio entre ellos en 3 pasos silenciosos y se fundió en sus brazos, buscándolo con un hambre contenida. Sus bocas se encontraron de nuevo, y esta vez no hubo duda, ni temblores, ni reservas. El beso fue largo, profundo, desesperado. Las manos de Sirena exploraron su rostro, su cuello, su pecho, como si quisiera memorizar su existencia con cada caricia. Marcos sintió que cada fibra de su ser respondía a ella, que no había en su universo nada más importante que esa mujer, esa reina, esa alma indómita que había elegido caer con él. Si nos descubren, ambos moriremos, susurró ella contra sus labios, su voz quebrada, cargada de un temor real que no había mostrado ni siquiera en las guerras más sangrientas. Vale la pena, respondió Marcos, apenas audible, su frente apoyada contra la de ella. La brisa nocturna se llevó sus palabras, pero no pudo borrar el juramento que habían sellado entre sus corazones. Sin embargo, los dioses de aquel mundo tenían sus propios designios. Desde la penumbra, donde los muros vivos se entrelazaban formando corredores secretos, algo se movió. Un murmullo sibilante, el roce de telas, el destello breve de una hoja al reflejo de la luna. Antes de que pudieran reaccionar, surgieron de las sombras, figuras vestidas de negro, sin insignias, sin emblemas, solo ojos fríos y armas relucientes. Asesinos del consejo, enviados no para capturar, sino para silenciar. El primer atacante lanzó un cuchillo en un movimiento rápido y certero. Marcos, por instinto puro, apartó a Sirena y sintió el roce del acero rasgar su brazo. No había tiempo para pensar, solo para luchar o morir. Sirena giró sobre sí misma, sus ojos dorados encendidos como soles furiosos. Extendió una mano, y una onda de energía invisible derribó a 2 de los agresores, que cayeron como muñecos rotos. Pero los otros se abalanzaron como hienas, imparables, sin miedo. Marcos se lanzó al encuentro, desarmado, guiado únicamente por su necesidad de protegerla. Atrajo el brazo de un enemigo que intentaba apuñalarlo y, con un giro brutal, le rompió el codo en un estallido sordo. El grito ahogado se perdió entre los susurros de la vegetación viva. Otro atacante se abalanzó sobre él. Marcos esquivó la daga por centímetros, sintiendo el viento del filo rozarle la piel. Con un movimiento salvaje, golpeó con el antebrazo el rostro del agresor, que cayó pesadamente al suelo. Sirena, mientras tanto, se movía como un vendaval plateado. Cada gesto de sus manos invocaba ráfagas de energía que desgarraban el aire, cada paso era un latigazo de gracia mortal. Sin su manto de reina, sin su séquito, sin sus protocolos, era aún más peligrosa, una fuerza primigenia desatada por amor y furia. Cuando el último enemigo cayó, retorciéndose en el suelo, el silencio se instaló como un sudario. El jardín vibraba aún con la violencia que había presenciado. Sirena se acercó a Marcos. Sus manos, que tan recientemente habían acariciado su rostro con ternura, ahora temblaban por la rabia y el miedo. ¿Estás herido?, preguntó, sus ojos recorriendo su cuerpo en busca de heridas ocultas. Marcos negó con un leve movimiento de cabeza, aunque sentía el ardor del corte en su brazo. Eso no importaba. Solo ella importaba. Sirena cerró los ojos un instante, como si reuniera fuerzas, y cuando volvió a mirarlo, su decisión estaba sellada.
No podemos seguir escondiéndonos, dijo, su voz un susurro cargado de fuego. Si quieren luchar contra nuestro amor, que vengan. Los enfrentaremos juntos. Y allí, bajo la mirada indiferente de las lunas, en medio de las flores que susurraban antiguos secretos, un humano y una reina sellaron un pacto silencioso. Lucharían por su amor, aunque el universo entero se alzara contra ellos. Y los ecos de su desafío comenzarían a despertar la cólera de un imperio entero. El amanecer llegó teñido de rojo. Desde las torres más altas del palacio, las alarmas resonaban como el clamor de bestias heridas. El golpe contra la reina no había sido un acto aislado. Era una declaración de guerra. Y ahora, las antiguas familias nobles, los generales traicionados por los cambios de Sirena, los consejeros sedientos de poder, se reunían como buitres alrededor del trono que aún ardía con el fuego de su beso humano. Marcos y Sirena no tuvieron tiempo para lamentos ni despedidas. Ella apareció ante él vestida para la batalla. Ya no era la reina inalcanzable de los retratos ceremoniales ni la mujer vulnerable que buscaba besos prohibidos bajo la luna. Era una guerrera nacida de siglos de sangre y conquistas, envuelta en una armadura viva que parecía fundirse con su piel plateada. Sobre su frente, una corona de metal oscuro brillaba con la furia de estrellas muertas. Marcos, improvisado entre soldados de leyenda, no tenía armadura ni título. Solo su determinación feroz de no abandonar a Sirena, aunque el mundo entero se derrumbara a su alrededor. Le habían ofrecido una espada, forjada en los fuegos secretos del palacio, ligera como una pluma y dura como el diamante. Al tomarla, sintió una vibración recorrer su brazo, como si la propia arma reconociera su promesa silenciosa de luchar hasta el final. Desde las murallas, se divisaban las tropas sublevadas. Una marea de figuras oscuras avanzaba como una plaga, blandiendo estandartes desgarrados, blandiendo gritos de venganza. Eran más, muchos más de los que jamás podrían enfrentar con éxito. Pero ni Marcos ni Sirena retrocedieron. En el patio de honor, donde siglos de emperadores habían jurado lealtad a sus pueblos, la reina habló. Su voz se alzó sobre el estruendo de los tambores de guerra. Hoy no lucho por el trono. Hoy no lucho por la tradición. Lucho por mi derecho a sentir, a vivir, a amar. Sus palabras cruzaron las filas como una tormenta eléctrica. Algunos guerreros vacilaron. Otros, aquellos que aún recordaban tiempos más puros, alzaron sus armas en señal de apoyo. Era una chispa diminuta en un océano de traición, pero era suficiente. Sirena se giró hacia Marcos, sus ojos dorados ardiendo con una mezcla de amor y furia. ¿Estás listo?, preguntó, apenas un susurro para él. Marcos asintió, su corazón latiendo al ritmo de la inminente catástrofe. Cuando las puertas principales del palacio crujieron bajo el impacto de los arietes, cuando la primera ola de enemigos irrumpió con rugidos de odio, Sirena y Marcos se lanzaron al combate. La batalla fue un caos de sangre y acero. Marcos peleaba como un hombre poseído. Cada golpe de su espada era impulsado por el amor que sentía, por la necesidad de proteger la chispa que había encendido su vida. Cortaba, esquivaba, giraba entre enemigos que lo superaban en número y fuerza, pero no en determinación. Sirena era un espectáculo aterrador. Su cuerpo parecía desdibujarse entre explosiones de energía pura, derribando adversarios con gestos rápidos y certeros. Donde ella pasaba, el suelo se agrietaba, el aire vibraba y los gritos de los caídos resonaban como un coro lúgubre. Y aún así, no era invencible. Un cuchillo traicionero rozó su costado. Un rayo de energía impactó contra su brazo, arrancándole un grito de dolor. Marcos, viendo la herida, luchó con una furia renovada, abriéndose paso hacia ella a través de una docena de enemigos. La alcanzó justo cuando un guerrero enorme, cubierto de armadura negra como la noche, levantaba un hacha de doble filo para rematarla. Sin pensar, Marcos interpuso su espada, bloqueando el golpe que habría terminado todo. El choque fue brutal. La fuerza del impacto lo arrojó de espaldas, pero logró mantenerse en pie, la sangre resbalando por su frente. Sirena, viendo el sacrificio, rugió de furia. Una onda de poder brotó de su cuerpo, arrojando a su atacante contra un muro cercano con la fuerza de un huracán. La batalla continuó, pero en el centro del patio, Marcos y Sirena luchaban como una sola entidad. Espalda contra espalda. Aliento contra aliento.
cada uno confiando su vida al otro en una danza sangrienta que solo ellos podían entender. No sabían cuánto tiempo pelearon. El sol alienígena cruzaba el cielo como una antorcha silenciosa, iluminando un campo de cadáveres, acero roto y gritos moribundos. Cuando finalmente los últimos rebeldes cayeron o huyeron, cuando el silencio se adueñó de las ruinas del palacio, Marcos y Sirena quedaron en pie, jadeando, cubiertos de sangre y polvo, pero vivos. Sirena giró hacia él, apoyando su frente contra la suya, cerrando los ojos como si necesitara sentirlo para creer que aún existía. «No he perdido nada», susurró, «porque te tengo a ti». Y Marcos, rodeado de ruinas, supo que había encontrado más de lo que nunca se atrevió a soñar. Había encontrado su hogar en el corazón de una reina. Y el universo, cruel y vasto, tendría que rendirse ante su amor nacido en la sangre y el fuego. El palacio, otrora símbolo indiscutido del poder de Sirena, era ahora una herida abierta, un testimonio silencioso del precio que ambos habían comenzado a pagar por su amor. Las salas nobles, los corredores resplandecientes, las cámaras de los altos consejeros, todo había sido mancillado por la sangre de la traición. No había rincón que no recordara la batalla. No había muro que no conservara las cicatrices del enfrentamiento brutal que había sacudido hasta los cimientos del imperio. Marcos caminaba a paso lento junto a Sirena, recorriendo los restos de la corte destrozada. Los cuerpos ya habían sido retirados, pero el eco de los gritos aún parecía vibrar en el aire, como una melodía funesta que no se podía silenciar. Los pocos leales que quedaban se habían reunido en el gran salón, en lo que antes era un escenario de diplomacia grandiosa y celebraciones interminables. Ahora era un campo de juicios. Los rostros de los generales, de los consejeros, de los altos dignatarios que alguna vez se habían postrado ante Sirena, estaban endurecidos, algunos por el miedo, otros por el rencor. Ella avanzó hasta el centro de la sala, sin armadura, sin escolta. Solo ella, su vestido de batalla rasgado, su sangre seca aún pegada a su piel luminosa, y su corona oscura reposando como una marca de guerra sobre su frente. No necesitaba escudos. Su mirada bastaba. Cuando habló, su voz resonó clara, sin temblor. Sé que muchos de vosotros me consideráis caída. Creéis que el amor me ha debilitado, que este humano es mi condena. Y tal vez tenéis razón. Un murmullo inquieto recorrió la sala. Sirena levantó la mano, pidiendo silencio. Pero en esa condena he encontrado una fuerza que ningún trono, ningún ejército, ninguna tradición pudo jamás darme. Porque ya no lucho solo por un símbolo vacío. Lucho por aquello que da sentido a la existencia. Lucho por el derecho a sentir, a elegir, a ser más que una corona vacía. Uno de los ancianos se adelantó. Su rostro era una máscara de desprecio apenas contenido. «Has traicionado nuestra esencia», escupió. «Has traído vergüenza al linaje eterno». Sirena lo miró, sin rencor, pero sin piedad. «Entonces ven, anciano. Arráncame la corona de la cabeza si crees tener la fuerza para hacerlo». El silencio cayó como un telón de plomo. Nadie se movió. El anciano, con los labios crispados, retrocedió. Sirena giró la cabeza, buscando a Marcos entre la multitud. Cuando sus ojos se encontraron, sonrió. No fue la sonrisa de una reina victoriosa, sino la de una mujer que, por fin, estaba completa. «Mi pueblo debe decidir», anunció. «Permaneceremos encadenados a los ecos muertos del pasado o abrazaremos un nuevo destino, uno donde el amor no sea una debilidad, sino un estandarte». La respuesta llegó, lenta pero firme. Primero 1, después 2, luego docenas de voces. Guerreros, servidores, consejeros jóvenes, habitantes del palacio. Todos arrodillándose. No ante la corona. No ante el linaje. Ante la mujer que había sangrado, amado y resistido por ellos. Marcos sintió un nudo en la garganta. Jamás había visto algo tan hermoso. Pero no todos se inclinaron. Algunos, endurecidos por la tradición, abandonaron la sala en silencio, su lealtad rota, su odio intacto. Y Marcos supo que esa fractura no sanaría pronto. La lucha no había terminado. Solo había cambiado de forma. Aquella noche, en las cámaras superiores, Sirena y Marcos se encontraron lejos de los ojos del mundo.
El viento del crepúsculo agitaba los velos que colgaban de las altas ventanas. La ciudad más allá del palacio brillaba con miles de luces silenciosas, mientras las estrellas comenzaban a parpadear en el cielo alienígena. Sirena, despojándose de su manto real, se acercó a Marcos. «Me costaste un imperio», dijo, sonriendo con esa dulzura que solo él conocía. Marcos la abrazó, hundiendo su rostro en su cabello, sintiendo su calor, su fragilidad contenida. «Y tú me diste un universo», respondió, en voz baja. Se besaron entonces, no con la urgencia del miedo, sino con la profundidad serena de quienes saben que han conquistado algo más grande que un reino. Pero mientras sus labios se buscaban en la penumbra, lejos, en los rincones más oscuros de aquel mundo, los conspiradores desterrados ya comenzaban a urdir su venganza. El precio del amor no se había pagado aún por completo. Y pronto, tanto el humano como la reina tendrían que demostrar si su unión era suficientemente fuerte para resistir la tormenta que se avecinaba. La luna mayor colgaba del cielo como un farol sangrante cuando la tormenta final llegó. No fue un ejército que golpeara las puertas en formación. Fue una sombra silenciosa que se deslizó en la noche, una marea de asesinos, mercenarios y traidores reunidos en torno a los exiliados que se negaban a aceptar la nueva era nacida del amor entre una reina alienígena y un humano. Desde lo alto de las torres del palacio, la alarma brilló una vez más, encendiendo el cielo en destellos rojos. Marcos y Sirena ya estaban preparados. En la cámara real, sin palabras, se colocaron mutuamente las armaduras. No aquellas frías y ceremoniales que había usado el día de su coronación, sino nuevas, forjadas en secreto para ellos. Armaduras ligeras, negras y brillantes, diseñadas no para ostentar, sino para resistir y vencer. Cuando terminaron, Sirena tomó la mano de Marcos entre las suyas, sus dedos apretándolo con una ternura salvaje. No hizo falta un discurso. No hicieron falta promesas. Ambos sabían que aquel momento decidiría no solo su destino, sino el de generaciones que vendrían. Descendieron juntos las escaleras hacia el patio central, donde los leales se reunían. Hombres y mujeres de todas las castas, de todas las edades, todos aquellos que habían elegido creer en algo más que el linaje o la tradición muerta. El enemigo irrumpió como una ola negra en el patio. Y la batalla comenzó. Marcos luchaba como un hombre que había encontrado su lugar en el mundo. Cada golpe de su espada era limpio, seguro, implacable. Su cuerpo, aunque humano, se movía con la furia y la gracia de un guerrero forjado en cientos de días y noches de amor, pérdida y esperanza. Sirena era un huracán de luz y sombra. Su energía desbordaba los límites de su cuerpo, derribando enemigos con cada movimiento. Era poesía en movimiento, era venganza, era amor convertido en furia. Luchaban espalda contra espalda, respirando al mismo ritmo, como dos mitades de un mismo ser. Cuando el líder de los rebeldes, un antiguo general caído en desgracia, se abrió paso hasta ellos, el choque fue brutal. El general, cubierto de una armadura masiva, blandía una espada capaz de partir en dos a un hombre. Su mirada estaba llena de odio, de desesperación, de la certeza de que si no vencía, todo lo que conocía desaparecería. Marcos no se apartó. Con un grito de desafío, se lanzó hacia el gigante. El primer golpe fue esquivado por centímetros. El segundo, bloqueado con un esfuerzo que le sacudió todo el brazo. Pero Marcos no retrocedió. Avanzó, golpeando con precisión, desgastando a su enemigo, usándolo contra su propio peso y su propia ira. Cuando el general, cegado por la furia, cometió un error, Marcos lo aprovechó. Se deslizó bajo su guardia y, con un golpe certero, derribó la espada enemiga. El general cayó de rodillas, jadeando, derrotado. Todo el campo de batalla pareció congelarse. Sirena se acercó, su rostro implacable. «Tu tiempo terminó», dijo, su voz como un trueno en la noche. Y el general, sabiendo que había perdido no solo la batalla, sino el alma de su mundo, bajó la cabeza en señal de rendición. La resistencia se quebró. Los traidores restantes, viendo caer a su líder, arrojaron sus armas o huyeron hacia la oscuridad. La victoria era de ellos. Pero no fue una victoria de conquista. Fue una victoria de amor. Bajo la luz de las estrellas que renacían en el cielo, Sirena y Marcos caminaron entre los suyos, entre los heridos y los victoriosos. No había discursos preparados,
no había ceremonias pomposas. Solo había abrazos, lágrimas, risas agotadas, manos que se tendían hacia ellos como quien toca a aquellos que cambiaron el destino. En lo alto del patio, frente al pueblo reunido, Sirena tomó la mano de Marcos y la levantó en alto. «Este es nuestro nuevo principio», proclamó. No uno gobernado por el miedo, ni por el linaje vacío, sino por la fuerza del corazón. El pueblo vitoreó, una ola de alegría que barrió el palacio. Y allí, ante todos, Sirena se volvió hacia Marcos, sus ojos dorados ardiendo de emoción, y lo besó. Un beso largo, profundo, no de despedida, no de urgencia, sino de celebración, de promesa eterna. Marcos la abrazó, sabiendo que, contra todas las probabilidades, contra todos los enemigos, habían vencido. Habían creado su propio mundo. Juntos, coronados no por una diadema fría, sino por la gloria de un amor que ni la guerra ni el odio habían podido destruir. Esa noche, en las cámaras altas del palacio restaurado, mientras las estrellas cantaban silenciosamente en el cielo, Marcos y Sirena, reina y humano, amantes y guerreros, sellaron para siempre su destino. Y el universo, vasto y salvaje, sonrió. Porque en algún rincón perdido, un beso humano había cambiado la historia de dos mundos. Para siempre.